Buenas tardes, queridos. Es bueno poder verles nuevamente por este medio. Es bueno también poder juntarnos, en comillas, de alguna manera y escuchar también la buena palabra del Señor. Así que vamos a comenzar este tiempo orando, dándole gracias al Señor por esta tarde que nos ha dado de poder escuchar su voz y también glorificarle por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, gracias por tu bondad y gracias porque tú nos bendices, Señor, ricamente. Sin duda, Señor, si no reconociéramos eso, Señor, sería mentira de nuestra parte, Señor. Y Señor, queremos alabarte y glorificarte, como dijo el apóstol Pablo, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiando y obrando, Señor, para tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Amén. Ok, queridos, solamente algunos avisos que es bueno mencionar. Uno de ellos, obviamente, el instituto está de vacaciones, así que ya puede estar descansando, obviamente. Los del instituto, los que van a ingresar al segundo semestre con lo que es panorama del Nuevo Testamento, por favor avísennos para poder agregarlo e incorporarlo en lo que es la malla o básicamente para que puedan seguir con su estudio. Así que por favor, obviamente siempre la invitación está abierta al que quiera aprender más de las escrituras, avísenos también para poder ayudarle con eso. Otra cosa, día miércoles, obviamente día de hoy, 20 horas tenemos nuestro culto habitual. Así que queremos obviamente animar a los hermanos a seguirnos por los medios de comunicación, Facebook, YouTube, también obviamente WhatsApp y obviamente en cada estudio que estamos realizando, animarles también a seguir estudiando las escrituras. Tercer aviso, una de las cosas que queremos recordar, queridos, sin duda, es también los tiempos obviamente de enseñanza, entendiendo el día domingo a las 11 horas tenemos nuestro culto de adoración y también el día sábado y a las 20 horas tenemos estudio de los romanos. Así que, queridos, sábados a las 20 horas tenemos nuestro estudio a la carta de los romanos. Ya estábamos en el capítulo 1 y ya empezamos a meternos en lo que es netamente la carta. Habíamos visto lo que es la salutación y ya terminamos la salutación, así que ahora estamos viendo a la otra parte. Así que, queridos, queremos invitarle también. Si tiene alguien que quiera invitar, avísenos también para poder agregarlo en el grupo y así también puedo conectarnos por Zoom. El día domingo también, no solamente está el culto en la mañana, sino en la tarde a las 18 horas tenemos estudio de Génesis. Le doy gracias al Señor porque más y más personas se están incorporando al estudio de Génesis y también al de Romano. Así que, querido hermano, no se pierda la oportunidad de poder aprender del Señor y también conocerle más. Así que siempre quiero animarles con eso, a seguir escudriñando las escrituras. Otro aviso más que queremos comunicar también tiene que ver con lo que es las ofrendas. Queridas, si hay algo que debemos entender siempre y queremos recordar es que la ofrenda es un acto de adoración también al Señor. Y queremos obviamente siempre motivarte de forma práctica poder llevar a cabo esa labor, y obviamente de dos formas. Una de ellas es puede hacer su ofrenda de forma presencial, dejando en el ofrendero de la iglesia, y la otra es por vía de cuenta, de la cuenta que tenemos destinada para eso. Así que, queridos, si necesita hacerlo de alguna forma, ahí tienen las dos formas, ya no hay ningún problema con eso. Así que obviamente cada uno, querido, dé como el Señor proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, como queriendo hacer un negocio con el Señor, sino obviamente con un corazón alegre, gozoso de poder adorar al Señor también de esta manera. Así que obviamente queremos motivarte con eso. Y un aviso más que también es importante es recordarles las tres cosas que siempre queremos recordarle. Una de ellas es: estudie, medite, memorice y lea las escrituras. Ellas son las que dan testimonio del Señor, querido, y son las que también el Señor es el medio que Dios nos ha dado para conocerle y también para santificarnos. Así que, queridos, lea la Biblia, estudie la Biblia, medite la Biblia, practique la Biblia. Son cosas que necesitamos hacer día a día. Segundo, ore por los
hermanos y los enemigos. Y es bueno ver también en el grupo, ver que más y más hermanos se están juntando a orar y también están dejando sus peticiones. Querido, no deje de hacerlo, no deje de enviar sus peticiones, no deje de estar pidiendo también oración los unos por los otros. Es bueno estar conectados por la oración hacia el Señor y viendo cómo el Señor también obra en gracia también, respondiendo a nuestras oraciones. Así que, querido, es parte fundamental también ese momento. Y tercero, predique el Evangelio, cosas importantes, querido, hágalo a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo dijo a Timoteo. No hay excusa, ya no hay excusa para eso. Hay diferentes medios que hoy actualmente ocupamos para conversar con los padres, para conversar con los amigos. Querido, ocupe esos mismos medios para conversar con personas que no conocen del Señor. Creo que todos tenemos amigos, vecinos, compañeros que no conocen del Señor, y es bueno estar hablándoles también en cada instancia que podamos hacerlo, y también ver cómo el Señor obra en la vida de ellos. Así que queremos motivarte con eso, queremos glorificar al Señor en obediencia a su palabra y sin duda también ver su poder obrando en la vida de las personas. Así que obviamente queremos que el Señor te bendiga, y creo que obviamente la bendición parte por la obediencia. Así que ok, queridos, esos son los avisos que tenemos para el día de hoy. No tengo ningún otro aviso, así que solamente recordar estar orando también por los cambios que se van a efectuar. Como ya se ha mencionado en el grupo, el pastor va a estar viviendo con un hermano ahí, unos hermanos, obviamente por el tema, por varios temas en particular, pero la razón principal o las razones principales tienen que ver netamente por su cuidado personal y también por temas de la iglesia. Así que, querido, eso no significa que no puedan ir a verlos, pueden ir a verlos, pueden estar con él, pero también hay que estar viendo el tema de los cambios, obviamente, que son obviamente adaptaciones que uno tiene que ir haciendo. Así que estemos orando también por el pastor Antonio, estén orando también por nuestra familia, o mi familia en realidad, que el Señor nos ayude también en todo lo que hay que hacer y que en ello siempre el Señor sea glorificado. Estemos orando también, querido, por hermano Raúl, por un trabajo para él, y también por su salud, como también, como ya muchos saben, por la hermana Jimena y su familia. Eso significa sus padres y su hermana, que su hermana le dieron positivo del COVID. Así que estemos orando también por ella y también por la familia en general, para que el Señor ocupe esto para su gloria. Así que, querido, solamente animarles con eso. Así que vamos a lo nuestro, vamos a estudiar las Escrituras, lo que venimos a hacer, y obviamente vamos a orar al Señor. Bendito Señor, te alabamos por esto, gracias por poder exponer tu palabra, y queremos glorificarte y exaltarte, Señor, en este día, porque tú eres digno de eso. Tú eres Dios soberano, Señor, que salva a hombres, Señor, que no merecemos, Señor, sino simplemente el castigo eterno. Pero tú, Señor, obraste en gracia para con nosotros, Señor. Gracias porque no somos mejores que nadie. Solamente fue tu amor, Señor, la que, Señor, nos ha salvado. Tu gracia la que nos ha obrado nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Habla, Señor, en nuestras vidas. Sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Efesios capítulo 1, querido. Efesios, si tiene su Biblia a mano, Efesios capítulo 1. Como ya hemos estado hablando de la carta a los Efesios, obviamente ya hemos mencionado algunas cosas generales de la carta. Una de ellas, netamente, que está dividida en dos grandes secciones, podríamos llamarlo así. Una sección en la cual vemos toda la parte instructiva del apóstol Pablo hacia los Efesios, capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, y toda la parte práctica del andar cristiano, aplicado básicamente en las enseñanzas mencionadas en los primeros capítulos, que sería del capítulo 3 del capítulo 4 al capítulo 6. Así que en ellos, queridos, vamos a ver obviamente mucha información, pero también mucha práctica de esa información. Habíamos mencionado eso y habíamos visto también ya avanzado sobre lo que es la bendición que el mismo apóstol Pablo hace y declara en el versículo 3 hacia adelante. Y dice así el verso 3
al 9 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Y querido, vamos a estar ahí del verso 9, el verso 8 y 9. No creo que alcancemos obviamente a más, hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo, pero sí obviamente hay cosas que tenemos que entender. Ya hemos estado hablando cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor nos ha elegido, cómo hemos sido perdonados por el Señor, y eso básicamente es lo que hemos visto en el transcurso de las semanas, cómo la gracia ha obrado en nuestras vidas, no solamente en redención, sino también en perdón. Y hemos visto también cómo esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas también ha hecho que su gracia obviamente se manifieste de una forma tremenda en la vida de sus hijos. Y obviamente eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrarnos, de cómo el Señor, cómo es Dios obrando a través de su Hijo en la vida de las personas que creen. Y si hay algunas observaciones que debemos entender antes de comenzar, tienen que ver con eso. Si hay una verdad fundamental en el cristianismo, es que tanto la redención y el perdón que tenemos de nuestros pecados es únicamente por sola gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por mérito humano, como podríamos pensar, sino que es solamente por la pura, soberana gracia del Señor. Es la gracia operante en la vida del creyente, por medio de la cual podemos ver los resultados de ese beneficio, de esa redención, de ese perdón que tenemos en Cristo, y cómo ella obra en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo ha estado hablando ahora, de los beneficios de la redención. De eso Pablo dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si ven lo que dice el texto, dice básicamente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y son esas riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Y la palabra que es utilizada para sobreabundar la podemos encontrar, de hecho, a lo largo del texto bíblico en más de una ocasión. Podemos ver, ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 7, cómo la verdad de Dios sobreabunda por sobre la mentira del hombre. O en Romanos capítulo 5, verso 15, hablando de la diferencia que existe entre aquellos que hemos caído y muerto con el primer Adán, así también sobreabundó la gracia para vida en un hombre llamado Jesucristo. Y es obviamente esa palabra sobreabundar la que el apóstol Pablo está ocupando aquí. Y cuando vemos esa palabra aplicada en este texto, tiene en sí la idea de cómo las riquezas de la gracia de Dios fluye en la vida de sus hijos desde el inicio de Pentecostés. No es solamente la gracia salvífica en la que vemos el poder de Dios obrando en la vida de los creyentes, sino la gracia aplicada la que nos permite ver el poder de Dios obrando y trabajando en la vida de su iglesia. De manera que esta misma gracia que sostiene y sobreabundó en los apóstoles es la que actualmente se aplica de forma cooperante en la vida del creyente para llevarlo y conformarlo a la imagen de Cristo. Esa es la gracia, la que sobreabunda, la que está por sobre todas las cosas. Y de hecho, no debemos preocuparnos en este sentido de que nuestro pecado sobrepase la abundancia de su gracia, o que esta gracia sea inefectiva o inoperante o básicamente perecedera. Al contrario, podemos recordar las palabras del mismo apóstol Pablo a los romanos cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Querido, y esa es la idea del texto. No hay pecado tan grande
que la gracia del Señor no pueda perdonar. Y eso es algo que el creyente debe entender, y eso es lo que Pablo está diciendo. Es esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Y todo eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que el Señor sea obviamente el alabado, el exaltado. Es su gracia operante en la vida del creyente que nos lleva cada día a ser más como Cristo. El mismo apóstol Pablo, hablando de esa gracia que obra en el creyente, dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No solamente debemos entender, queridos, la gracia como un momento en el cual creemos y se acabó, ¿no? Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia. No merecíamos nada. Bueno, en realidad merecíamos una cosa: la justicia de Dios, demostrada en el castigo eterno. Pero Dios quiso mostrar su amor, dándonos gracia. Y eso es algo, querido, que debemos comprender. Por eso, cada vez que podamos cantar o que ha podido cantar sublime gracia, en realidad es sublime, es grandiosa, es maravillosa gracia del Señor, que a un infeliz, malvado y pecador salvó. Ahora el texto no dice solamente eso, dice que hizo sobreabundar, sino que hablando de la gracia, sino que muestra básicamente que esta gracia que excede a todo conocimiento permitió a los apóstoles el ser capacitados, y obviamente al creyente, el ser capacitados en toda sabiduría e inteligencia. Ahora bien, cuando el texto bíblico habla de sabiduría, debemos dividirla en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos la sabiduría de este mundo, de este siglo, en realidad mundana, terrenal, carnal, diabólica, que es básicamente la descripción que da Santiago capítulo 3, verso 15. Sabiduría que es enseñada por medio de palabras y por la cual los príncipes de este mundo crucificaron al Señor. Es esa sabiduría carnal que creo que muchos de nosotros hemos experimentado. Pero en segundo lugar tenemos la sabiduría celestial o la sabiduría divina. La sabiduría que procede de Dios, la cual está al alcance de todo aquel que la necesite, y ella es por medio de Jesucristo. Debemos ver lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría en cualquier circunstancia difícil, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no es mezquino con la sabiduría. Debemos recordar que el principio de la sabiduría comienza en el temor de Jehová. Y ese tipo de sabiduría es aquella que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, que no tiene incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría por medio de la cual los apóstoles fueron capacitados por la gracia de Dios, de manera que el Señor fuese presentado entre los gentiles como aquel que es la esperanza de la gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es esa sabiduría que el Señor dio a los apóstoles de poder dar a conocer el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De manera que vemos al apóstol Pablo orando por los hermanos para que sean llenos de esa sabiduría que solo puede ser obtenida por medio de la oración en sumisión y entrega a la palabra, de manera que el creyente pueda aplicar las verdades descritas que producen no solo el reflejo de la sabiduría celestial, sino semejanza a Cristo. Querido, y eso es algo que los apóstoles tenían y que el creyente tiene, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, dice, no en algún poco de sabiduría, dice, en toda sabiduría. En toda sabiduría. Tenemos toda la sabiduría en nuestras manos, básicamente,
y podemos adquirir sabiduría. El mismo Salomón dice a su hijo: adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y es algo que vemos vez tras vez en las Escrituras, y esa sabiduría está en Cristo. Pero la sabiduría, querido, no es lo único que sobreabundó en la vida de los apóstoles, y no es lo único que abunda en la vida de la iglesia, sino la inteligencia. Ahora, la palabra, básicamente, phronesei, que es la palabra ahí, o inteligencia, es la misma palabra que encontramos ejemplo en Lucas capítulo 1 verso 17, hablando del ministerio que desempeñaría Juan el Bautizador. Fíjense que el texto dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La palabra phronesei en este pasaje de hecho es traducida como prudencia. En el texto nuestro es traducido como inteligencia. Y en la versión de las Américas es traducida como actitud. De manera que la labor del bautizador de Juan el Bautista era hacer volver a los desobedientes a una forma de pensar justa, correcta, preparar un camino bien dispuesto para la venida del Mesías. La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Bueno, fíjense, si vemos Lucas capítulo 3, versos 10 al 14, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros? ¿Qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando vemos nuestro texto, básicamente en Efesios, la idea implica la capacidad dada por gracia que tenían los apóstoles para entender los misterios de la voluntad de Dios. Esa era inteligencia o prudencia o actitud, que no se traduce de esa forma acá, sino inteligencia. Es básicamente esa misma manera que ha capacitado al creyente como manifestación de su gracia, al darle no solo sabiduría para aplicar las verdades de las Escrituras en su propia vida y circunstancia, sino que lo ha capacitado sobreabundantemente para conocer la voluntad de Dios, dándole inteligencia para ello por medio de su Espíritu. Querido, la inteligencia aquí no tiene que ver solamente con una capacidad humana, sino con básicamente la obra divina. Podemos tener inteligencia, pero aún así no entender lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda recibir si no le fuera dado del cielo. Y eso implica también el hecho de poder comprender, entender las Escrituras. Y eso es algo que debemos entender. No es que alguien sea más inteligente que el otro, no, en realidad a veces la gente piensa que uno es más inteligente que otro, no es que seamos más inteligentes. En realidad no tiene que ver con la inteligencia humana en sí mismo. Tiene que ver con lo que el Señor quiera dar a cada uno, lo que el Señor quiera mostrarle a cada uno. Y eso es algo que debemos comprender. Y eso es lo que el texto dice, básicamente hablando de la obra del Señor, de lo que el Señor ha hecho y lo que seguirá haciendo, obviamente por medio de su gracia. Ahora, fíjense que el texto dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ahí está. No solamente ha capacitado a la iglesia para adquirir sabiduría e inteligencia, o que tiene de hecho esa sabiduría e inteligencia, sino que también nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y eso es lo que dice el texto, que había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, es interesante notar la progresión del argumento del apóstol Pablo hasta este punto. En primera instancia podemos ver 4 verbos que son importantes en el desarrollo de esta sección. Tenemos la elección, descrita como libre y soberana antes de la fundación del mundo, donde nadie había hecho lo bueno o lo malo,
y Dios libremente seleccionó a individuos. Tenemos como Dios impartió gracia sobre nosotros en Cristo Jesús, y por medio de la cual tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, de manera que son las riquezas de esa gracia la cual el Padre hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Si fijan, tenemos elección, tenemos básicamente cómo Dios impartió gracia sobre nosotros, y cómo obviamente tenemos por medio de esa gracia redención. Y también no solamente tenemos redención, sino que es esa gracia también la cual hizo sobreabundar. De eso el texto no solo nos dice que nos hizo sobreabundar, sino cómo lo hizo. Tenemos el hecho de que Dios hizo esa obra, pero también tenemos el hecho de que se nos demuestra la obra de cómo lo hizo. Y el texto creo que es claro, dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Ahora, la palabra dándonos a conocer en esta forma básicamente está aquí, tiene que ver, puede significar obviamente anunciar, mostrar o saber. De manera que así como los sacerdotes y profetas daban a conocer las cosas de Dios, o Dios mismo daba a conocer su voluntad y su persona y su plan a las personas, en este caso los profetas, así en el Nuevo Testamento se debe entender como la manifestación del poder de Dios, su persona y su plan. Todo es operativo de manera simultánea con la gracia obrante, obviamente, y sobreabundante en la vida de los apóstoles, la cual le permitió dar a conocer a la iglesia. Es básicamente ese conocimiento que Dios les dio a ellos para dar a conocer el misterio de su voluntad. Y obviamente ese misterio se ha revelado a la iglesia, la cual les permitió dar a nosotros ese misterio. La pregunta es, ¿cuál era el misterio que fue dado a conocer? Y para poder contestar esta pregunta es necesariamente comprender algunas verdades y entenderlas de manera lisa y llana. Pero en primer lugar, la palabra misterio, hablando del misterio de su voluntad, tenemos que entender qué significa la palabra misterio. En primer lugar, la palabra misterio aparece 46 veces en toda la Biblia, considerando la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la Septuaginta aparece 20 veces y en el Nuevo Testamento aparece 26 veces, y es traducida generalmente por la Reina Valera como misterio secreto. De estas 26 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 19 veces es utilizada por el apóstol Pablo. Es la persona, el autor que más ocupa la palabra en todo el Nuevo Testamento. Después le sigue el apóstol Juan, que aparece 4 veces y la cita en Apocalipsis. Después le sigue Mateo juntamente con Marcos, que la citan una vez cada uno. Y obviamente, de manera que la persona que más utiliza esa palabra en todo el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, luego sigue Juan, después Mateo junto con Marcos. En segundo lugar, para poder definir la palabra necesitamos ver cómo esta es utilizada por el apóstol en el contexto de los Efesios. Es por eso que cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Efesios, notaremos que en el capítulo que más menciona la palabra con relación a la iglesia. En el capítulo 3 es el capítulo que más utiliza la palabra misterio, pero tiene relación o estrecha relación con la iglesia. Y si leemos el versículo 1 del capítulo 3 van a notar eso. Dice el texto: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De eso podemos entender, obviamente, algunas observaciones generales. En primer lugar, que el misterio del cual habla el apóstol Pablo es una revelación del Señor y no que la revelación misma sea un misterio. Dos cosas diferentes.
podemos decir que esa revelación que tuvo ahí era un misterio en sí mismo. No dice eso el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el misterio del cual habla es una revelación que el Señor le mostró. En segundo lugar, el hecho de que diga en el verso 3 que había escrito brevemente de ese misterio, básicamente hace referencia en el del capítulo 1, del 9 al 12, y también del capítulo 2, 11 al 12, que son pequeñas referencias generales que da acerca de ese misterio. De hecho, si vemos el misterio del 9 al 12, van a notar que es lo que estamos hablando, que es la sección donde habla de ese misterio de una forma muy general. Y si ven el capítulo 2, también van a notar cómo el apóstol Pablo, van a notar también cómo el apóstol Pablo habla de ese misterio en el capítulo 2, verso 11, que dice básicamente lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. No dice solamente mi paz, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De manera que ahí está la sección que habla básicamente nuevamente del misterio. En el verso, la tercera observación es que el misterio de Cristo es aquel que no se había dado a conocer, como ahora fue revelado, y eso obviamente por los medios que estaban